Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Volkswagen Escarabajo con sistema de encendido electrónico de tipo Pertronix. Tenemos en la mesa el distribuidor, aparello y rotor, la bobina, resistencia de balastro, el multímetro, el cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Comenzando con el distribuidor, normalmente estos vehículos vienen con distribuidor de tipo platino. Pero este ya viene con el kit de platino electrónico de la marca Pertronix. Cabe mencionar que no estoy siendo patrocinado por ellos, pero sí me parece interesante la forma en la cual hacen esta conversión. Primeramente, en esta parte de plástico hay un imán por cada cilindro. Estamos hablando que de este un distribuidor de 4 cilindros hay 4 imanes. El magnetismo es leído por este lector de acá, que también es módulo encendido. Entonces, este es la señal de entrada, este viene siendo procesamiento de señal y señal de salida. Solo necesitando la bobina para hacer el circuito completo. Y en este caso las líneas, la roja es positiva y la negra es negativo de bobina. Antes de hacer la prueba, quiero mencionar que en la documentación de estos sistemas nos dice que tenemos que poner una bobina de al menos 3 ohmios de resistencia en el circuito primario. Esto puede ser logrado de dos maneras, ya sea que la bobina ya tenga los 3 ohmios o que se tenga que poner con una resistencia de balastro, como esta. Por ejemplo, ¿cómo podemos saberlo? Con voltímetro en escala de 200 ohmios, vamos a ver la resistencia de balastro. Aquí dan unos valores incorrectos. Este sería el valor 1.6 ohmios. Tenemos que medir el primario de la bobina, que es entre positivo y negativo, 1.2. Da como resultado 2.8. En teoría, no podría poner esta bobina en una aplicación debido a que tiene menos de 3 ohmios. Pero para propósitos de esta prueba se va a hacer de forma directa, porque no se va a hacer con mucho tiempo. Entonces vamos a conectar a la bobina esos colores respectivos. Tenemos el positivo, conectamos al distribuidor y a la bobina, esta línea de acá. Vamos a retirar el multímetro y necesitamos dos negativos, uno hacia la bujía de pruebas y el otro hacia la carcasa del distribuidor. Vamos a poner por acá. Al girar el distribuidor y al encender la batería tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en la bujía de pruebas. ¿Qué pasaría si no hubiera chispa? En el caso, como aquí está toda la parte del módulo encendido, si hubiera problemas que no hay chispa, tendríamos que verificar los componentes por separado. En el caso particular, solo podemos ver la bobina, pero ya acá, en el caso de este, ya tendría que cambiarse directamente. Cabe mencionar también
que va a depender mucho de cómo esté el distribuidor de platino, que no tenga desgaste mecánico o interno en las contrapesas, para que no haya problemas a la hora de la sincronización del tiempo. Estas han sido las pruebas al distribuidor de Volkswagen Escarabajo. Si tienen más preguntas pueden hacerlas en los comentarios. Saluda al muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.